Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Buenos días a todos y a todas. 9:01 de la mañana del 29 de mayo, miércoles, mitad de semana. Este mayo que ha sido largo, no se va todavía, nos queda hasta el viernes, ¿no es cierto? Pero lo bueno de que un mes termine un viernes es que a la mayoría de la gente le pagan el viernes y tiene todo el fin de semana para poder ocupar parte. Ah, ¿no? Ya, y el lunes ya no queda nada. Pero bueno, eso es malo y bueno. Les quiero dar la bienvenida a Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, decodificamos los negocios, decodificamos a las empresas. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ex Radio La Clave, @Radio La Clave, Instagram, @Radio La Clave, seguirnos también en el LinkedIn de Radio La Clave y ojalá ocupar el hashtag Clave Morse en la clave cuando se refieren a este programa y los hashtags de los otros programas también. 92.9 FM, para los que todavía escuchan en FM, aunque en un programa el otro día escuchaba que ya nadie escuchaba la radio, pero no, la gente que va manejando, la gente que está en las casas, yo creo que hay público para todo. También nos pueden escuchar, ver y comentar en nuestra señal de YouTube Radio La Clave y los invitamos a suscribirse, a participar del programa. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Los indicadores de hoy. La UEF, 37.426,87 pesos. Bueno, como todos saben, siempre sube, la UEF nunca baja, que lo comentábamos también en estos últimos días con nuestros panelistas, con Felipe, con Diego, unos panelistas fijos. Hoy día, el día miércoles, por lo general, estoy solo, pero ya desde el próximo mes vamos a estar con panelistas especializadas también que las van a conocer. El precio del dólar, 896,50, bajó de los 900, ayer estaba un poquito arriba de los 900, ahora bajó de los 900. Es bien increíble cuando empiezan con esta barrera psicológica, ¿no es cierto?, del 1000, del 900 y baja al 900, los analistas, la gente empieza a decir, ya, nos vamos acercando a los 850, a los 800, pero la verdad es que está más cerca de los 900. Vamos a ver qué pasa con el dólar. El euro, 973,10, también hace como 2-3 semanas bajamos la barrera psicológica de los 1.000 pesos. El cobre, $4,79 la libra, un poquito más bajo que a esta misma hora en el día de ayer, pero siempre está bordeando los $5 la libra, así que en este super ciclo del cobre ya, o el rally del cobre que lo hemos visto con varios entrevistados. El petróleo Brent, $84,47 el barril. El petróleo WTI, $80,39 el barril. Y esas son las cifras. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Deberíamos incluir también la cifra el clima. Hay 12 grados en Santiago nublado. Vamos con el primer titular. Pérdidas por fraudes bancarios alcanzan nivel histórico. Las pérdidas por fraudes externos en la banca chilena se cuadruplicaron en el primer trimestre de 2024, alcanzando 159.047 millones de pesos, un aumento del 373% en comparación con el mismo periodo del año anterior. O sea, es muchísimo realmente el aumento. Banco Estado lidera estas pérdidas, representando el 77% del total. Ante esta situación, el gobierno ha ingresado un proyecto para modificar la ley de fraude con tarjetas, buscando reducir estos montos con medidas como la reducción de plazos para desconocer transacciones y la imposición de denuncia ante autoridades. Tema que conversamos ampliamente la semana pasada con uno de nuestros invitados, ¿no es cierto?, que nos contó un poquito los pros y los contras, bueno, según su punto de vista, más contras de este proyecto de ley de fraude.
principalmente cómo se chequea cuando la gente realmente hace una denuncia, que es una denuncia y que no es un fraude. Por ahí va quizás ese tema que hay que corregir, pero seguramente un tema que también vamos a estar hablando en Clave Morse a lo largo de estos días, porque es un tema muy, muy importante. Cada cierto tiempo este tema va reflotando cuando se conoce algún fraude o un aviso de fraude. Por ejemplo, veíamos como hace unos días atrás Banco Santander desde España anunció posibles fraudes en Chile, en Uruguay y en Argentina, creo que era. Y rápidamente esto reflota el tema de conversación sobre la ley de fraude, sobre el tema de la ciberseguridad, etcétera, etcétera. Así que seguramente un tema que vamos a estar viendo en los próximos días también. Clínica Las Condes logra utilidades de 513 millones a marzo gracias a la reducción de costos. Clínica Las Condes revirtió sus pérdidas del año anterior, registrando una ganancia de 513 millones en los primeros 3 meses del 2024, un artículo que aparece hoy en Pulso, La Tercera. Esta mejora, se debe principalmente a una disminución del 6,87% en los costos de ventas y del 2,5% en los gastos de administración, a pesar de una caída en los ingresos ordinarios y el EBITDA. La clínica ha implementado una optimización de los costos y nuevos convenios con ISAPRES para fortalecer su posición financiera. Bueno, todos sabemos que Clínica Las Condes está todavía metida en un torbellino, ¿no es cierto? Principalmente con una serie de proveedores, con la ISAPRES, es un tema que todavía no termina, pero como sea, independientemente de lo que podría haber pasado, de lo que podría pasar, logró esta utilidad de 513 millones a marzo gracias a esta reducción de costos. Y este tema tiene que ver con nuestra entrevistada, que viene en 2 minutos más. Está conectada ya desde el hemisferio norte, ¿no? Ya, desde Toronto. Bueno, Chile Day Toronto. El Ministerio de Obras Públicas destaca importante programa de inversión. En el Chile Day Toronto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó la relevancia del programa de inversiones del Ministerio, catalogándolo como uno de los más importantes en los últimos 30 años. López mencionó una cartera anual de inversiones de 3.600 millones de dólares y un total de 22.000 millones de dólares en 2.200 proyectos en desarrollo. Además, enfatizó el programa de concesiones que maneja 28.000 millones de proyectos. Como saben, el Chile Day se está realizando en Toronto estos días. Después, al final de la semana, se cambia a Nueva York y el segundo semestre va a ser en Londres, como siempre, y además por primera vez en París también. Pero, así terminando este titular, vamos a presentar a nuestra entrevistada, que justamente tiene que ver con este tema que pasa esta semana, que es el Chile Day, que pasa fuera de nuestra frontera, pero tiene que ver con nuestro país. Estamos en línea con Macarena Navarrete, directora de Invest, que son los organizadores del Chile Day, y además es Country Managing de EY Chile. Macarena, ¿cómo estás? Estupendo, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar contigo y de estar conversando sobre este tema. Siempre esto es muy chileno, ¿eh? ¿Cómo está el clima por allá? El clima, la verdad que está agradable. Hoy día es un día en que no hace ni calor ni frío, la ciudad es hermosísima. Ayer nos tocó lluvia, nos tocó tormenta en el traslado desde el aeropuerto, así que muchos llegamos bastante mojados al hotel. Ya, bueno, qué bueno. Pero, bueno, a ver, vamos a partir por una pregunta como bien general, Macarena, porque cuéntanos un poco qué es Invest. No todo el mundo conoce bien esta entidad, que es la que organiza el Chile Day. Cuéntanos qué es Invest y cómo o de qué forma organiza este evento que ya lleva varios años y es bastante conocido, digamos. Mira, Invest es una organización privada sin fines de lucro, ya en que nos juntamos una serie de directores para organizar trabajo que apoya la internacionalización del mercado chileno en el mundo, ya para promover también inversión extranjera. Invest hace un trabajo que es un trabajo público-privado con el Ministerio de Hacienda, y ese trabajo básicamente está destinado a promover Chile y se plasma en estos Chile Day, que son hoy por hoy el Chile Day Toronto, Nueva York, y el Chile Day
septiembre-París, que se hace, perdón, el Chile Day Londres-París, que se hace en septiembre. Perfecto. Ahora hablemos de este Chile Day específico. Me imagino que tú vas a estar en Toronto y también en Nueva York, o solamente en Toronto esta semana. Voy a estar en ambos lugares. En ambos lugares, ya. Cuéntanos un poco cuál es un poco el paraguas con el que este año se organiza este Chile Day en el hemisferio norte, ¿no es cierto?, en Norteamérica. ¿Cuáles son los principales objetivos, el principal relato con que va Chile a mostrar un poco, a mostrarse, ¿no es cierto?, ante inversionistas en este lugar del mundo? Mira, nosotros vamos con nuestras principales autoridades del área económica, y es así como está aquí, del área económica y del área de las inversiones, ¿cierto? Uh-huh. Y es como, así como está acá el ministro Marcel, el ministro de Finanzas, que muestra, ¿cierto?, todo su programa y los distintos trabajos que está haciendo, cómo eso puede ser interesante para los extranjeros, para que vayan a invertir a Chile, para que reciban nuestras inversiones. También está en ese sentido mostrando, ¿cierto?, su programa y las oportunidades que conlleva la cartera. Está la ministra Jessica López, la ministra de Obras Públicas. También está Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, que es muy importante porque da una luz clara a la comunidad internacional del nivel de estabilidad de Chile, del nivel de estabilidad económica, del nivel de independencia del Banco Central, que por supuesto son fundamentales para que se produzca inversión en Chile. Y así siguen, la verdad, una autoridad tras otra. Va a venir la presidenta de las ACMF, Solange Bernstein, en fin, que es la fiscalizadora, por cierto, de muchas de las actividades de inversión en Chile. Y entonces, ¿con qué nos encontramos, cierto? Con un conjunto de autoridades que muestran su área, su proyecto, sus inversiones. Y después nos encontramos con un mundo privado, ya, uh-huh, que muestra el lugar privado donde se recibe esto. Y con el mundo político también. Ayer tuvimos al senador Macaya y al senador Lagos Weber en una extraordinaria exposición, y se puede ver desde afuera cómo ocurre la política en Chile, cómo se relaciona, en este caso, ¿cierto?, la izquierda con la derecha, el gobierno con la oposición, y cuál es el lugar a los que invitamos a los inversionistas extranjeros. Ahora, bueno, hay varias preguntas que te quiero hacer justamente con lo que acabas de decir, pero primero, ¿cuál es el perfil de estos inversionistas que están? ¿Son principalmente de esos dos países o confluyen en esos países en el Chile Day? Pero ¿cuál es el perfil de estos inversionistas? ¿Son grandes inversionistas que están buscando o están mirando más que nada el tema, por ejemplo, minería, el tema de litio, que vi que de hecho es uno de los temas de la agenda? ¿Están buscando más temas financieros? ¿Cuál es el perfil de esos inversionistas? ¿Y de qué tamaño a lo mejor también? Sí, varía un poco ya dependiendo del país en el que uno está, ¿cierto? Porque hablamos de que estábamos en Canadá, Estados Unidos, sí, Inglaterra, Francia. Acá en Toronto en particular, la inversión corporativa es inversión, yo diría, fundamentalmente minera, ¿ya? Fundamentalmente minera. Tenemos grandes mineras que tienen inversiones en Chile o están mirando el mercado chileno y que decían venir para ver cómo viene el futuro de Chile, para ver cómo proyectan sus inversiones en el futuro. Entonces, ese es un área. Y luego tenemos inversionistas organizados a través de fondos de inversión, venture capital, o sea, negocio en distintas fases del proceso de crear y realizar negocio. Entonces vienen, por así decirlo, las grandes corporaciones por sí mismas y diferentes negocios organizados ya a través de operadores de negocios. Ya, y ese mismo perfil, ¿cómo cambia ya en el jueves y viernes en Nueva York, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia ese tipo de perfil? ¿Con qué tipo de inversionistas nos encontramos ya en Nueva York? Lo que pasa es que en Nueva York quizás el perfil, por ejemplo, minero que hay acá no es tan fuerte, y en Nueva York nos encontramos mucho más fuerte con todo el mercado financiero propiamente tal. Claro. El mercado, o sea, Nueva York es centro, o sea, en América, sin duda Nueva York es centro de operaciones financieras, tal como en Europa es Londres. Ahora,
Bueno, les cuento para los que están recién escuchándonos en Clave Morse, estamos hablando con Macarena Navarrete, directora de Invest, que es la entidad que organiza el Chile Day, que se realiza también en conjunto con el Ministerio de Hacienda, que en este momento está desarrollándose en Toronto, Canadá, jueves y viernes en Nueva York. Además, Macarena también es Country Managing de EY Chile. Macarena, tú decías recién que en el fondo la idea un poco también es mostrar al país como un bloque, independientemente si es de izquierda, si es de derecha, si es de gobierno, si es de empresa. Pero me gustaría saber cómo es la percepción o cómo tú ves la percepción de la gente que está en Canadá, de los inversionistas o de todas las personas que están dentro de este networking, con respecto a lo que está pasando en Chile hoy en día, en varias materias, más que nada el tema económico, ¿no es cierto? Por ejemplo, claro, estamos con un dólar que está bajando, un cobre que está subiendo, con una serie de temas que igual influyen en las inversiones, porque tenemos la ley Corta-Isapre que sucedió hace unos minutos. Hay temas también, han habido críticas en cuanto a la inversión. Viene está este fast track también de medidas económicas, viene la cuenta pública, o sea, de alguna forma, ¿cuál es la percepción que hay desde Canadá con respecto a cómo Chile está enfrentando o cómo va a enfrentar la llegada de inversionistas en los próximos años? Mira, primero quizás comentar, para que se hagan una idea, que en el público del Chile Day Toronto, un 50% de los asistentes más o menos son canadienses. Y un 50% de los asistentes son chilenos, porque también hay chilenos que vienen a vender Chile, por así decirlo, y hay otros chilenos que son los chilenos que están a cargo de representar las inversiones canadienses en Chile. Uh-huh. Cuando estas personas escuchan, yo creo que lo que escuchan es un Chile, y cuando nosotros también los chilenos lo escuchamos, cuando los canadienses y los chilenos escuchamos Chile acá, escuchamos, yo creo que un Chile con muchas más oportunidades, un Chile mucho más rico, un Chile más bollante, un Chile con más futuro, ¿ya? Uh-huh. Y yo creo que es interesante el proceso que se forma acá. Uh-huh. Acá en el Chile Day, en los Chile Day, siempre se ha formado un espíritu de conversación, en que personas de distintas posiciones, ya políticas y económicas, pueden conversar y discutir y encontrar acuerdos con mucho mayor facilidad. Entonces, claro, uno dice, bueno, veamos la política en particular. Claro, pero la política veamos la economía en particular. Sí. Pero claro, la economía depende mucho de política también. Obviamente. Y ayer cuando veíamos al senador Macaya conversando con el senador Lago, la verdad es que uno se queda con una idea mucho más clara de que existen muchas más oportunidades para llegar a acuerdo en el mundo político, de la sensación un poco desesperanzadora que a veces nos da en Chile escuchar a los senadores, ¿cierto?, en la televisión o en las entrevistas, en que uno se queda con una sensación un poco agobiante de que quizás no tenemos salida. Acá, muy por el contrario, hay acuerdo, hay encuentro, hay conversaciones y hay avances, ¿ya? Hay personas que se conocen, hay principios de relaciones que ocurren para llegar a futuros importantes en cambios políticos, en cambios económicos. Entonces, te diría, contestando tu pregunta, si es que lo logro hacer, sí, que el espíritu que se vive acá es un espíritu mucho más esperanzador, mucho más positivo, es un espíritu para dar inicio a buenas cosas que quizás en Chile no logramos habitualmente. Ya, a todo esto en este momento, o qué es lo que va a suceder en la agenda dentro de el próximo hora o 2 horas en el Chile Day. Bueno, mira, acá estoy y me salí para hablar contigo. Estoy en la Bolsa de Toronto. En la Bolsa de Toronto. Inaugurando, sí, y es posible que alcancen a ver detrás mío la bolsa, inaugurando el Chile Day en la invitación de la Bolsa de Toronto. Ya una cosa que siempre hacemos, es bien simbólica. Están todas las autoridades y están también los principales invitados, incluyendo, ¿cierto?, los patrocinadores, etcétera.
Y eso es la actividad de ahora. A lo que terminemos con esto nos vamos a ir de vuelta a la ubicación del Chile Day, que se hace en un hotel acá cercano, ¿ya? Y ahí vamos a escuchar la ponencia del ministro de Hacienda, en que el ministro de Hacienda va a hacer toda su exposición, en la que esperamos escuchar su posición respecto de todas las áreas que son relevantes para él, de cómo viene el futuro, de las invitaciones que hace. Y posteriormente a eso vamos a tener el panel de impuestos, que yo creo que es un panel particularmente interesante. En el panel de impuestos que vamos a tener al mismo ministro de Hacienda, lo voy a decir de una manera curiosa, pero como, entre comillas, defendiendo su reforma tributaria, ¿cierto? Ya vamos a tener a Fernando Barro, que es un abogado tributarista antiguo y bien reconocido en la plaza, que esperamos que dé una visión más bien desde la perspectiva de la práctica, ¿ya? Del ejercicio de la profesión, y vamos a tener a Angelo Nicolakakis, ¿ya? Que es un canadiense que se dedica a políticas públicas. Yeah. Y la idea es que él nos pueda contar cómo ocurren estos procesos en otros países, particularmente en otros países porque es una persona con experiencia internacional, pero en otros países particularmente en Canadá, que nos cuente, bueno, cómo hacen Canadá cuando quieren hacer una reforma tributaria, cómo llegan a acuerdos, cuál es el proceso entre el mundo público y el mundo privado para llevar a cabo estos procesos de modo que sea constructivo para un país. De hecho, la charla de Marcel se titula... signo de interrogación, ¿pacto fiscal o reforma tributaria? Claro, ese es el panel, y un poco haciéndole un guiño a la discusión que hubo, porque en algún momento, después de que se rechazó la idea de legislar la primera vez la reforma tributaria, el ministro Marcel tuvo que recoger, digamos, caña y partir de nuevo, y propuso hacer este pacto fiscal, queriendo significar que iba a ser fruto de un acuerdo y conversación con todo el país. ¿Ya? Y ahí hubo mucho reclamo, crítica del mundo privado, en el sentido que no estaba haciendo un pacto fiscal, sino que estaba haciendo una imposición, una reforma, y usaban para ese propósito reforma tributaria en oposición con pacto fiscal. Entonces acá la pregunta es, bueno, ¿qué es esto? ¿Reforma tributaria o pacto fiscal? Y ahí nos va a estar hablando de ese tema el ministro Fernando Barro y Angelo Nicolakakis. Oye, Macarena, unas 3 preguntitas más, nos quedan unos minutos todavía y te dejo para que vayas ahí a la Bolsa de Toronto a seguir con las actividades. El Chile Day, específicamente, el de Toronto, el de Nueva York o este de Toronto, ¿tienen alguna forma o cuáles son las expectativas de resultados en cuanto a las posibles inversiones que generan? ¿Hay una medida que ustedes realicen al respecto? Por ejemplo, gracias a este Chile Day, en tanto tiempo se generaron tantas inversiones o tantos convenios o llegaron tantos inversionistas. ¿Hay una medida para ver los resultados del Chile Day? Mira, no sé si tenemos una medida en torno a significación económica que yo pudiera decirte el efecto del Chile, de tal Chile Day específico a tantos años fue este. Lo que sí te puedo decir es que y además porque el efecto del Chile Day, hay un cierto efecto del Chile Day que uno podría decir que es blando, que es cuánto se valoriza la marca Chile, la marca Chile en el mundo financiero, como destino de inversiones, cómo se valoriza nuestra marca en el mundo, y eso es cierto, es muy difícil de medir, pero ¿cuándo nos sentimos nosotros satisfechos? Nos sentimos satisfechos cuando vemos que posiciones encontradas que parecían irreconciliables, a la vuelta del Chile Day parten conversaciones. Nos sentimos satisfechos cuando vemos que inversiones que llegan a concretarse fueron iniciadas por un contacto o por una profundización de contacto que ocurrió en el Chile Day. Nos sentimos en definitiva satisfechos cuando el futuro económico de Chile y sus inversiones cambia a propósito de cosas que ocurrieron en el Chile Day, y eso pasa afortunadamente todos los días después de cada Chile Day, y cada Chile Day nuevo es como un bombeo de energía a llevar este mundo de inversiones y el mundo financiero por un buen camino.
Ya, tenemos el tema tributario, hay una mesa del litio también, o sea, un panel, me acuerdo si hoy día o mañana. No sé si está incluido, no lo vi, a lo mejor está, el tema del hidrógeno verde, que se piensa que, o sea, se proyecta que es como la gran fuente de inversión para las próximas décadas en Chile. ¿Está incluido en este Chile Day o no? A ver, nosotros somos varios directores y espero no estarme equivocando. Creo que este año no tenemos hidrógeno verde, que lo tuvimos el anterior. Ahora, como tenemos paneles de energía, ya a veces los terminan yéndose por lados distintos que los que uno necesariamente hubiera previsto. Ya, perfecto. El tema de Francia, el segundo semestre, ¿no es cierto?, son los Chile Day de Londres y también de París, Francia. Es primera vez que se hace en París. ¿Cuáles son un poco las razones por qué decidieron hacerlo en París y no en, no sé, en Berlín, en Dubái? ¿Cuáles son las principales razones? La razón es bien parecida a la que nos llevó a venir a Canadá. Ya. Mira, nosotros partimos con el Chile Day Londres, por una razón relativamente específica, y es que las autoridades ya de su momento tenían cercanía con las autoridades de acá y se podía facilitar la organización del Chile Day, porque en el Chile Day, a todo esto, una cosa que no te dije y que quizás debía haber aclarado, es que no solo participan autoridades chilenas, sino que también participan autoridades del país que recibe. Perfecto. ¿Ya? Y alrededor de esto se organizó el primer Chile Day. Y entonces lo hacíamos en Londres, porque una vez que los ministros fueron cambiando, las relaciones con Invest, que es la organización a la que yo pertenezco como directora y que organiza el Chile Day, quedaron. Entonces luego fueron cambiando los ministros, pero las relaciones con las relaciones de Estado, digamos, quedaron. Ocurrió ya que después de hacer el Chile Day repetidamente, hubo países, ya en particular Canadá, Francia también, que empezaron a decir, bueno, pero ¿por qué Londres tiene esta suerte? ¿Por qué ellos y por qué nosotros no? ¿Ya? Y hemos elegido Toronto y París, porque las autoridades de Canadá y las autoridades de Francia y sus embajadas y sus cámaras de comercio han sido particularmente, yo diría de buena manera, insistentes, ¿ya? Y abiertas y colaboradoras con nosotros para que estos Chile Day puedan desarrollarse de buena manera. El Chile Day significa muchísimo trabajo, significa muchísima inversión de horas hombres, de personas que hacen este trabajo de manera como un voluntariado, y entonces tiene que haber del otro lado también gente que esté dispuesta a hacer lo mismo, porque si no es un desgaste sin sentido. Por último, muy brevemente, cuéntanos un poco el detrás de las cámaras, ¿no es cierto?, del Chile Day, o sea, en el fondo, lo que se pueda contar obviamente, pero detrás de lo que son la agenda, ¿no es cierto? Me imagino que hay un tremendo networking, actividades paralelas, donde ahí realmente se generan a veces los negocios. ¿Cómo se da eso que está fuera de las charlas, de los paneles, de las agendas, digamos? Mira, es que el Chile Day es un lugar donde hay mucha gente, pero finalmente no son tantos, ¿ya? Ya. Y es un lugar en que esta cantidad de gente, digamos, cabe en salas de conferencia, ¿ya? Cabe en recepciones, y son personas que son muchas veces pares improbables, ¿ya? Quizá el ministro de Hacienda no iba a tener la oportunidad o el momento, ya, de escuchar a alguien con tranquilidad en su enorme agenda, ¿cierto?, que corre de un lugar para otro en Chile. Quizás no iba a tener la oportunidad de escuchar una buena idea de alguien que en ese momento tiene acceso para poder compartirle eso. Y de la misma manera los inversionistas, los receptores de inversiones están ahí en una posición de escucharse unos a otros. Y es una situación muy interesante, porque son personas que pueden encontrarse y que en Chile no se hubieran encontrado
no se hubieran encontrado con esa cantidad de tiempo y no se hubieran encontrado en tal buena disposición que están acá. Entonces es una reunión constante de pares improbables que se van juntando a lo largo del proceso y que van saliendo nuevas ideas, que van saliendo oportunidades, personas que quieren hacer cosas juntos, y eso es el Chile Day. Macarena Navarrete, directora de Invest, los organizadores del Chile Day, y además Country Managing de EY Chile, te queremos agradecer por acompañarnos en Clave Morse y contarnos qué es lo que está pasando en Toronto, y esperamos que te vaya súper bien esta semana en Toronto y en Nueva York. Muchas gracias por acompañarnos. Extraordinario, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Y nos vamos a las menciones. Lab, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Vamos a los comerciales y a la vuelta estaremos hablando con Claudia Sangüesa, su secretaria de Relaciones Económicas Internacionales.